voy a aprovechar algo. Bueno, todos, obviamente, sean bienvenidos, todos. Mi hermana Victoria, que estuvo malita también, que nos alegra ya verla restaurada de su salud, fuerte, fortalecida en el Señor. Entonces eso nos da mucha alegría. Pero hoy quiero tomarme este tiempo para hacer algo que soñé por algunos años hacer, y es dar la bienvenida a una familia que es muy especial, una familia con la que el Señor nos permitió conocernos. Creo que con Luis Ángel y con la hermana Carmen Rosa desde hace muchos años compartimos seminario bíblico con la hermana Carmen Rosa. A Luis Ángel nos conocimos cuando éramos más chiquitos, tal vez, más jovencitos, éramos un poquito más jóvenes. Y con Paulita también, que nos conocimos también ya en otra obra. Y por supuesto con Ana Valeria, que tú viniste después, pero también te conocimos cuando estabas en la barriguita de tu mamita. Ellos nos acompañaron antes de pandemia incluso, y bueno, cuando cerramos el ciclo con la obra, con la misión en la que estábamos, por supuesto porque el Señor nos guió a hacer toda esta transición a sus mandamientos, a la palabra, y ellos estuvieron también con nosotros, fueron de gran apoyo, de gran ayuda. Pero por aquellas cuestiones del Señor, ellos se tuvieron que ir de Tunja. Se tuvieron que ir de Tunja por temas laborales, porque así lo decidió el Señor, por muchas cosas. Y para mí, pues fue un dolor en mi corazón, porque yo dije, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Teníamos ahí un grupito, recuerdo yo, que en una oportunidad nos reunimos, incluso acá en el Bío, a organizar cómo íbamos antes de estar incluso en Palabra Verdadera, ¿no? Antes de estar bajo la cobertura de Palabra Verdadera, pero ya teníamos el conocimiento de la palabra, y nos sentamos allí a organizar lo que iba a ser el servicio, cómo lo íbamos a hacer. Y Paulita me dice, no, pastora, nos vamos de la ciudad, nos tenemos que ir de la ciudad, y pues yo no dije nada, pero fue un golpe. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora? Y después ya vino toda esta gran bendición de pertenecer al Ministerio Palabra Verdadera, los pastores Carlos y el pastor Carlos y la pastora Yamilet, que han sido supremamente generosos, supremamente amables. Bueno, y ahora tenemos el agrado y la buena noticia de que, así como les despedimos en una oportunidad, ahora podemos decirles bienvenidos a su casa. En adelante, bienvenidos a Tunja, bienvenidos. Hola a ustedes, y no, yo les doy la bienvenida a su casa, bienvenidos a su casa. Luis Ángel, bienvenido. Es un hombre temeroso del Señor, y es un hombre que está en lo que está también, y eso nos agrada mucho. Sé que la hermana Carmen Rosa también, cuando tiene la posibilidad de acompañarnos, lo hace. Y Paulita también, muchísimas gracias. Y Ana Valeria, que es un amor también de niña. Hay algo que yo resalto mucho en Paula, y es que desde siempre, estando en Ubaté o no estando en Ubaté, siempre ha sido una mujer que ha difundido los enlaces, ha difundido la palabra, y yo agradezco eso también. Ha sido una bendición y un respaldo. Y bueno, que el eterno Dios nos ayude y nos guíe de la mano, nos lleve de su mano, nos guíe con su buen espíritu para continuar sirviendo al Señor, sobre todo en estos tiempos tan tremendos, porque son tiempos supremamente difíciles, Entonces, bienvenida familia Medina Rojas nuevamente, así como les despedimos hace 3 años tal vez, 2 años y puntica, ¿cierto? Ahora les decimos bienvenidos nuevamente a casa. Y eso por un lado. Por otro lado, quiero pedirles un favor a la congregación, a quien desea hacerlo. Quisiera que pusiéramos en oración a un alma, a una vida, a una persona cercana, una compañera, una colega que ha sido una mujer muy generosa, y en estos días pasó por una situación difícil, perdió a su esposo de una forma un poquito fuerte. Y yo les pido, les suplico y les ruego, por favor, ella se llama Andrea, les pido a la iglesia que sienta en su corazón que la estemos rodeando día tras día en oración. Yo esta mañana le dije a Andreita, vamos a estar orando por su merced, y en la congregación vamos a estar orando y vamos a estar respaldándola. Pues les pido, se llama Andrea, para que la apoyemos en oración,
y el hijito que tiene 7 añitos, 7 u 8 añitos. Entonces es una mujer muy joven, es menor que yo y es una gran persona. Entonces les pido por favor que la rodeemos en oración, amén, por favor. Entonces, bueno, ahora sí vamos a continuar con la enseñanza que nosotros hemos estado trabajando en este tiempo, amén. ¿Recuerdan ustedes el nombre de la enseñanza? Exactamente, sin manchas, no, perdónenme, sin mancha, libres de culpa y en paz. Esta es la parte número 6. Esta es la parte número 6, perfecto, ya llevamos tiempo, pero hace 8 días yo les había dicho algo, no sé si usted lo recuerda, yo les dije, vamos a tomarnos el tiempo, no quiero acelerarme, no quiero correr, pero quiero que quede todo muy bien definido, amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, segunda epístola de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14, ese es el texto base, el versículo base, ¿listo? Con el cual siempre nosotros hemos trabajado, siempre pues desde que iniciamos esta serie. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él, ¿cómo? Sin mancha, libres de culpa o irreprensibles. Perdonen ustedes, y en paz. ¿Listo? Entonces nosotros hemos hablado bastante en Levítico. Vamos a Levítico, por favor, porque estamos este es el texto base, ¿cierto? Pero estamos desarrollando Levítico. Levítico 21, versículo 17. Levítico 21, versículo 17. Estamos orando porque creo que la mayoría de nosotros está pasando por unos virosis bastante fuertes. Creo que eso está a nivel general. Entonces, como que salimos, mientras usted busca Levítico, salimos de una y como que nos contagiamos con otra, ¿no? Entonces, yo ya estoy saliendo de una, espero no, la otra semana no contagiarme con nada más, porque sí estamos un poquito como agripados. Versículo 17, ¿listo? Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, en el cual hubiere falta, mancha, defecto, es decir, la palabra se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Esto nosotros lo hemos visto durante 6 sábados consecutivos. Recuerde usted que hace 8 días, recuerde usted que hace 8 días nosotros tocamos y hemos venido tocando el tema de Absalón. ¿Recuerda usted? De Absalón aprendimos bastante. El Señor nos puso como referencia un ejemplo tremendo y me gusta, y lo hablábamos en sesiones anteriores, la forma en la que la escritura describe a Absalón. Cómo era sin defecto, ¿cierto? Cómo era sin mancha, sin defecto. Usa la palabra mon, como lo veíamos anteriormente. Desde la cabeza hasta la planta de los pies era sin mancha, era casi que físicamente no había ningún reproche en él, pero entendíamos que no importa, que la apariencia no debe ser lo que nos guíe a nosotros, porque con Absalón aprendimos a no ver una sola cara de la moneda. Y fíjese que nosotros como creyentes lo hacemos, lastimosamente nosotros lo hacemos. Estaba yo meditando esta mañana en la palabra, estaba orando un poco esta mañana, y yo decía, a veces nosotros nos quejamos con el eterno Dios porque no tenemos lo que otros tienen, ¿no? No tenemos la casa de nuestros sueños, y nos gusta ver esa casa y nos gusta esa apariencia, pero lo que no sabemos es que de pronto, detrás de esa casa o al interior de esa casa, hay un desorden, hay una cosa terrible, o tal vez esté ordenada, pero hay unas trampas de oso horribles. Y muchas veces cuando el Señor no nos da lo que nosotros queremos, realmente es por algo, amada congregación. Fíjese que al Señor le importa más nuestra alma que nuestro bolsillo. Obviamente Él es nuestro sustento, pero es más importante el alma. Amados, ¿de qué nos sirve ganarlo todo si perdemos el alma? ¿De qué nos sirve? Amén.
Y vimos también que la mancha que en algún momento se suscitó en el rey David afectó sus generaciones, ¿cierto? Y eso lo vimos de manera bíblica, ¿ok? Ahora, vamos a continuar entendiéndolo a la luz de la Escritura. Porque, bueno, el apóstol Pedro nos dice, cuando el Mesías venga, que los halle como sin mancha, es decir, sin mancha, sin defecto, sin tacha. También como libres de culpa y en paz. La pregunta es, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo logramos? ¿Cierto? ¿Cómo lo conseguimos? Pues dejemos que sea la misma Escritura la que nos conteste en esta tarde. Acompáñenme, por favor, al libro de Job. Job. Acompáñenme a Job, por favor. Job capítulo 11. ¿Listo? Job capítulo 11, versículo 13, por favor. 13, sí señora, 13, 13. Job capítulo 11, versículo 13. Cuando usted esté en Job, por favor me dice, con eso yo inicio la lectura. ¿Estamos allí en Job? Dice la palabra del eterno Dios, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él la palma de tus manos, Fíjese, lo primero es una disposición de corazón. Todo depende de la disposición del corazón. Pero mire lo que dice el versículo 14. Y ahuyentaras la iniquidad que posa en tus manos. ¿Sí? Y ahuyentara, la Reina Valera dice, bueno, y si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti. Es decir, así, ¿cierto? La echares de ti. Ahorita vamos a ver el significado de esto. Y no permitieres que la maldad, la palabra que se tradujo como injusticia, realmente es la palabra maldad. Se está hablando de maldad. ¿Y qué nos dice el texto? Y no permitieras que la maldad habite en tu casa o habite en tu morada. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí estamos bien? Listo. Ahora, dos palabras importantes hay acá. ¿Cuáles son? Dos palabras supremamente importantes hay acá. Voy a leerlo versión Reina Valera, con eso de pronto no nos genera ningún tipo de... Y si alguna iniquidad hubiese en tu mano y la echares de ti, la ahuyentas, la echas de ti. ¿Cuántos de ustedes han espantado un perro rabioso? ¿Rabioso? Pues un perro, pues no rabioso ¿cómo se llama no de la enfermedad, sino de... Sí, claro, un perro rabioso no, un perro bravo. ¿Cuántos han ahuyentado un perro, han espantado un perro bravo? ¿Sí? ¿Con piedra imaginaria o sin piedra imaginaria? ¿Con piedra imaginaria? ¿Eso? Con piedra imaginaria. Así es como tenemos que ahuyentar la iniquidad. Porque la iniquidad es algo peor que un perro rabioso. Es peor que un perro rabioso. Si yo voy con mis sobrinas, o como no tengo hijos, si yo voy con mis sobrinas, digo que vienen unos perros, bueno, rabiosos no porque tengan rabia, o bueno, si quiere que tengan rabia. Bravos, furiosos, ¿cierto? Yo soy la primera, es más, yo me pongo de escudo para que no muerda a las niñas y perro, ¿no? No sé usted cómo los espanta. Yo les digo, acá en Boyacá, que sé que hay gente de fuera de Boyacá, acá les decimos ¿cierto? No sé en otros lados cómo les digan, pero acá es el chite. Pues así hay que hacerle a la iniquidad, amada congregación, porque eso muerde y muerde duro, y enferma fuerte. Entonces, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la ahuyentares, la echares de ti, ¿sí ven? La echares de ti, y no consintieres, no permites, por favor, silencio, y no permites que more la maldad en tu casa, que mores la maldad en tu casa. Entonces, ¿qué palabras claves hay acá? Iniquidad y maldad. Y este es el momento en que yo le voy a pedir a usted un favor. ¿Su merced se puede grabar esas dos palabras? ¿Sí? ¿Se las va a grabar? ¿Cuáles palabras? Iniquidad y maldad. Iniquidad y maldad. Su merced, ahorita voy a preguntar.
Y se va a grabar esas dos palabras, ¿ok? Versículo 15 dice, entonces levantarás tu rostro ¿cómo? ¿Limpio de qué? Limpio de mancha. Y la palabra que está allí como mancha es la palabra mum. Y estarás firme y nada temerás. La palabra que se tradujo como firme es la palabra que se tradujo como fuerte, es la palabra firme. Y nada temerás. Entonces, con base en esto que nosotros leemos, con base en esto, ¿cómo nos podemos presentar sin defecto delante del eterno Dios? ¿Cómo nos podemos presentar sin mancha, sin ¿Cómo? Número uno, no, y eso que les puse el chiste con el perro y esto, y ya se la gente dice, ay, ejemplos tan tontos los que pone la pastora, sí, pero la iniquidad y la alejándola, la iniquidad de echando fuera la iniquidad de nuestras manos, de nuestro obrar. Recuerda que lo que hemos aprendido el pastor Carlos, el obrar, las manos es el obrar, mis acciones, el obrar. Ahorita vamos a ver lo que tiene que ver con iniquidad, tranquilo. Y número dos, la maldad. ¿Pero la maldad qué? La maldad que hace daño. La maldad que hace daño. Que no entre en su casa. Que no entre en su casa la maldad. ¿Sí ven? Porque tenemos las definiciones clarísimas, pero la pregunta es ahora, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿cómo me presento yo sin mancha delante de mi Padre? Número uno, la iniquidad. ¿Pero qué? Eso, ahuyentándole. Asocia la iniquidad con el perro rabioso, con el perro furioso, perdónenme, que vimos ahorita. Eso es un ejercicio, dicen los docentes de mnemotécnico, que llaman, creo, de pronto como para grabar mejor. Creo que así se pronuncia, ¿cierto? Alejándola, ahuyentando la iniquidad de mi obrar, de mis manos, ¿no? Como cuando usted va caminando y de repente se unta de algo viscoso en la palma de sus manos, ¿usted qué hace? ¿Cierto? Eso hay que hacer con la iniquidad. Cuando haya iniquidad usted, ¿no? Así, con asco, con repudio, con repugnancia, con rechazo. Y número dos, la maldad, pero que no es de la calle. Sí, no la ponga de arrendatario en su hogar, por favor. Ahora, David y Absalón hicieron eso. No. Nosotros lo vamos a hacer. Lo podemos hacer, por supuesto. Y el versículo 15 dice que eso me ayudará a estar firme y sin temor. Firme, no fluctuante. Usted recuerda que en sesiones anteriores hablábamos acerca del inconstante, ¿se acuerda usted? Y dijimos que el inconstante y hacía referencia a esa persona que no tiene cómo apoyarse, ¿cierto? Que una persona que no tiene ni siquiera un bastón para apoyarse es una persona en la cual, por supuesto, no se puede confiar. ¿Amén? Y presentarnos así a nosotros nos hace estar firmes aún en medio de las dificultades y en medio de las pruebas, amada congregación. Mientras yo estaba estudiando el mensaje y ante hechos que se han presentado en el transcurso de la semana, no con personas de la congregación, pero sí con personas de fuera de la congregación, yo decía, ¿por qué los que no son creyentes a veces, o no sé si es apariencia, no sé, pero pareciera que muchos de los que no son creyentes como que se sobreponen con mayor rapidez a las diferentes situaciones que se les atraviesan, ¿cierto? Como que se sobreponen más fácil. Y el creyente se derrumba. Y eso que tiene las promesas del eterno Dios. Pero el otro no, el otro dice, bueno, me limpio las lágrimas, respiro profundo y dicen, y echo para adelante, ¿cierto? Pero el creyente no, el creyente sufre, el creyente se agobia, y eso que tiene su palabra, y eso que tiene las promesas. Pero ¿sabe por qué razón? Yo entendía algo, y es que la diferencia entre el que no es creyente y el creyente es que aún siendo el otro ateo o agnóstico, no le reprochan nada a Dios. Pero el que sí es creyente sí lo hace.
Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En lugar de decir, Señor, dame la firmeza para levantarme. Yo conozco, mire, yo estudié con muchas personas que no eran creyentes, no eran cristianas, pero se levantaban de una forma impresionante, impresionante. Y a veces a nosotros nos cuesta. ¿Por qué? No sé, pero nos cuesta. Entonces, con base en Job, pregunta, con base en Job, espiritualmente, ¿qué ocasiona el defecto? ¿Qué ocasiona la mancha? Como sacerdotes del eterno Dios, ¿qué ocasiona? ¿Qué origina ese ese defecto, esa mancha? Sí, con base en Job, la iniquidad y la maldad. Ya la iniquidad hay que sacarla, ahuyentarla de nuestras manos, de nuestro obrar. Y la maldad, ¿cierto? Que no hay que permitir que more en nuestra casa. Es menester y es necesario que en el tema de la iniquidad mencione algo. Y tengo una responsabilidad con la mayoría de ustedes, con todos, pero sí con la mayoría, con todos en general, digo con la mayoría, y ahorita ustedes van a entender por qué. Pero es importante que nosotros entendamos el concepto bíblico de iniquidad. Bíblico. Porque por ignorancia muchas veces nosotros atendemos a fábulas y a supersticiones. Muchas veces terminamos creyendo lo que no es. Pero si realmente nosotros queremos ser hallados sin mancha, libres de culpa y en paz, nosotros necesitamos atender y entender lo que dice la Escritura. ¿Listo? Hay una enseñanza que yo no sé de dónde vino y que incluso yo en algún momento incurrí en ese error, en ese hierro, y pedí perdón al Señor. Y ahorita yo soy una abanderada en decir eso es una falacia, eso es una mentira, no tiene sustento bíblico. Se ha creído que la iniquidad son los pecados que usted hereda de sus ancestros, ¿no? Sí. Claro, no, sí se ha creído, pues obviamente no, pero se ha creído. Ya hay libros, sobre todo de una señora mexicana, que es una cosa impresionante, ¿no? Y entonces se maneja ese concepto de maldiciones generacionales. ¿Y cómo vamos a romper esas maldiciones generacionales? Porque eso es iniquidad. Y cargas con la iniquidad de tu bisabuelo, ¿no? Y esos procesos, yo lo digo porque yo fui víctima de ese error. ¿No? En donde nos sentaban a veces en sesiones de 2 horas, o sentábamos a veces en sesiones de 2 horas. Por eso es mi deber moral y espiritual con el eterno Dios, darle un trasfondo bíblico. No de revelación ahí, de fábula y de cosas supersticiosas, ¿no? Nos sentaban a hacer una lista, ¿no? De pecados, y renuncia a cada pecado, renuncie, y eche fuera, y si es el caso, vomite también. No, sí, claro, no, nadie pasó por esas. Ay, bueno, pensé, ya me estaba asustando. Sí, pues, es una cuestión tan religiosa cuando el evangelio es práctico. O sea, no lo hicieron los profetas, no lo hizo el Mesías, no lo hizo los apóstoles. Ah, pero los apóstoles de ahora sí, y a ellos hay que creerles más, ¿no? Por favor. No, hay que creerle a la Escritura. Génesis, Apocalipsis, a la Escritura, por Dios santo, ¿no? Y entonces, cuando usted detectaba ese tipo de cosas, ahora teníamos que ver en qué lugar del alma estábamos, o mejor, en qué lugar de cautiverio estaba nuestra alma, para ir hasta allá y sacarla y hacer un poco de cosas que realmente no están en la Escritura. Pero entonces vamos a ver qué es lo que realmente nos quiere decir el Padre en el texto de Job, hablando que tenemos que alejar la iniquidad. ¿Amén? Amén. Ezequiel 18, por favor. A usted le va a quedar de tarea, amada congregación, que en su casa se lea todo el capítulo 18 de Ezequiel. No, si se quiere leer todo el libro sería perfectísimo. No voy a profundizar de esto porque está Ezequiel 18, ya les digo el versículo, porque pues estamos tocando el tema de la mancha, pero que también tiene mucho que ver, pero este tema de esta cuestión de la iniquidad, sí me gustaría hacerme un buen estudio y dedicarle bastante tiempo para poder derribar tantos mitos que hay. Ezequiel 18, 19. Cuando nosotros estamos haciendo la transición a la palabra verdadera, a los mandamientos, recuerdo yo que lo primero que hacíamos
El Señor nos permitió hacer en una serie de mensajes los miércoles, me acuerdo yo, que se llamaba Derribando Mitos. No sé si ustedes lo recuerdan. Creo que esos todavía están allí en el canal, fueron los primeritos, Derribando Mitos. Búsquelo, obviamente, pues hasta ahora estábamos iniciando, pero si quiere búsquelo, Derribando Mitos. Ya están en Ezequiel 16. ¿Y están por Zoom? No, por YouTube. Ah, YouTube. Por YouTube. Ezequiel 18, 19. Y si dices, vamos a leerlo de a poquitos, ¿listo? Y si dices, ¿por qué el hijo no llevará la iniquidad de su padre? La palabra que se tradujo ahí como pecado es la palabra iniquidad. Pecado es jatá, ahí no está jatá, ahí está la palabra iniquidad, ¿listo? ¿Por qué el hijo no llevará la iniquidad de su padre? Hasta ahí. No es la corriente esta que les digo, no define la iniquidad como que uno tenga que cargar con los pecados de los antepasados, ¿no? Pues esa enseñanza la define, pero lo define de esa manera. Pero mira lo que dice el profeta. Y si dices, ¿por qué el hijo no llevará la iniquidad de su padre? Y la respuesta está acá. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Ojo a esto. ¿Por qué el hijo no carga con la iniquidad de su padre? Porque el hijo hizo conforme al derecho y a la justicia. La palabra allí que se tradujo como derecho es una palabra que se usa mucho al interior de un proceso judicial. Esta palabra mishpat, esta palabra tiene que ver con un pronunciamiento, con una sentencia, con un fallo proferido por una autoridad judicial. ¿Listo? Entonces, ¿por qué el hijo no va a llevar la iniquidad del padre? Número uno, porque cumplió y obedeció con lo proferido por la autoridad judicial. ¿Quién es nuestra autoridad judicial? El eterno Dios. El eterno Dios. ¿Listo? Y si yo no lo hago, y si no quiero, en materia penal hay un delito que se llama fraude a resolución judicial. Fraude a resolución judicial. Y es cuando una persona se sustrae del cumplimiento de una sentencia, de un acto administrativo, de alguno de estos actos administrativos o judiciales proferidos por autoridad judicial. Espiritualmente, ¿qué pasa? Cuando yo me sustraigo de obedecer los fallos, las sentencias del eterno Dios, voy a incurrir también en un delito. Y cuando venga el Mesías, me va a hallar con mancha o sin mancha. Con mancha. Con culpa o sin culpa. En paz o sin paz. Sin paz, claro. Y número 2 dice, porque hizo justicia. Y la justicia es... Listo, ahora entendiendo eso, leámoslo nuevamente, por favor. Y si dices, ¿por qué el hijo no llevará la iniquidad de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. ¿Y cómo se hace, cómo se hace derecho y justicia? Nos lo termina de decir el versículo, miren. Guardó todas mis leyes y los cumplió. De cierto, vivirá. Entonces muchas veces nosotros no cortamos toda maldición generacional, toda maldición, y cortamos y pisoteamos, ¿no? Y hacemos hasta dibujitos y cositas ahí raras que no están en la palabra, porque no están en la escritura. Pero fíjese la solución que nos da el eterno Dios, guardar los mandamientos. Yo siempre me he encontrado con mamitas, especialmente las mamás. Los papás casi no me lo dicen, pero las mamás sí me lo dicen. Me dicen, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí, ¿cierto? Yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. ¿Cuántos de acá quieren que sus hijos pasen por la situación por la que de pronto nos pasamos? No. Pues acá está la respuesta, amados. Encamine a su hijo en la palabra, encamínelo. Versículo 20. El alma que pecare, el hijo no llevará la iniquidad del padre. Otra vez, es que ahí está la respuesta. El hijo no llevará la iniquidad del padre. ¿Por qué no lo leemos nuevamente el versículo 20? Porque es que la iniquidad que está hablando Job
con la cual yo tengo que ahuyentar como un perro furioso de mi obrar, no tiene que ver con la cuestión de los pecados. Mi bisabuela era bruja y ese espíritu atacó a esta generación y ahora tengo esas inclinaciones para hacer brujería. Es que así nos enseñaban. Qué vergüenza con el Señor, qué vergüenza con el Padre, qué vergüenza. No se trata de eso. No se trata de eso. Mire, es que el texto lo dice. El alma que pecare, esa morirá. Si yo peco, ¿quién muere? ¿Mi hijo? Ahora, en Colombia hay algo que es, no existen, no hay delitos de sangre. Es decir, si yo cometo un ilícito y tengo un hijo, ¿quién paga? ¿Quién paga? ¿Quién recibe la sanción penal? ¿Mi hijo? Con el Señor es igual. Si hay consecuencias, sí las hay. Mira lo que pasó con David. Consecuencias las hay. Tampoco es que ahora me voy a rienda suelta a mi vida. Y no, si hay consecuencias, por supuesto que las hay, si hay consecuencias. Por eso uno de papá se tiene. Uno de papá se tiene. Yo no soy mamá, pero tengo sobrinas. Y yo sé que mi actuar va a afectar a mis sobrinas, ¿cierto? Puede ser por malas decisiones. Entonces, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará la iniquidad del padre, ni el padre llevará la iniquidad del hijo. La justicia del justo será ¿sobre quién? Sobre el justo. ¿Y la impiedad del impío será sobre quién? Sobre el impío. Sobre el impío, amada congregación. Entonces fíjense cómo muchas veces este tipo de enseñanzas lo que hacen a nosotros es alejarnos realmente de la palabra, alejarnos realmente de los mandamientos, amada iglesia. Y nos ponen a hacer unas cosas que ni siquiera son bíblicas. Y alguien dirá, no son bíblicas, pero es que yo sentí acá. Yo sentí que funcionó, ¿no? Porque es que si sentimos rico, entonces es porque Dios sí estuvo. Y si de pronto no somos de emociones, entonces Dios no estuvo. O sea, preocupémonos por obedecer a la palabra. Preocupémonos por obedecer a la escritura. Entonces, ¿qué es iniquidad? De acuerdo al concepto de Job. ¿Qué será? Porque si es una de las cosas que yo tengo que alejar de mi obrar de mis manos, entonces yo tengo que saber qué es iniquidad, ¿o no? ¿Y cuál es la iniquidad? No sé. No hacer ni obedecer. Hay una cosa. Hay algo que se llama pecado por hierro. ¿Listo? ¿Hierro? Por hierro. Porque no sabía, por ignorancia. Un pecado por ignorancia, por hierro. Pecado por ignorancia. Yo no sabía. Pero a nosotros nos vendieron la idea de que era imposible guardar los mandamientos. Y acá estamos felices, gozosos guardando los mandamientos. ¿No? No sabíamos si no los guardábamos. Pecado por ignorancia. Eso se llama pecado por ignorancia. ¿Hay consecuencias? Sí, claro. ¿Hay culpabilidad? Pues claro, pues claro. Pero hay otro pecado que es tenaz. Porque la iniquidad es cuando yo peco, ya no por ignorancia, sino sabiendo que estoy pecando. Teniendo el conocimiento en una carne rosa. Exactamente. Ahora yo ya conozco los mandamientos. Si ahorita yo quebranto los mandamientos, por ejemplo el Shabbat, si en este momento yo, Gloria Jimena Porra Granados, quebranto el mandamiento del eterno Dios, el Shabbat, ¿cómo se me cuenta? ¿Como pecado o como iniquidad? Iniquidad. Como iniquidad porque yo ya conozco que es. Fíjense, antes, digamos que antes de pandemia con muchos no nos conocíamos, ¿ok? No teníamos conocimiento, yo no tenía conocimientos del santo mandamiento. Aunque nos congregábamos los sábados, hacíamos nuestra reunión semanal los sábados, pero ¿saben por qué lo hacíamos? Para descansar el domingo. Sí. No lo hacíamos porque, hay que guardar el santo mandamiento, no. La pregunta es, ¿estaba pecando? Sí. Pero estaba pecando por ignorancia, porque no sabía, yo no tenía conocimiento. Ahora es diferente. Ahora yo ya sé que debo guardar el santo mandamiento. Ya a mí no se me cuenta como pecado.
ya a mí se me cuenta como iniquidad. Por ejemplo, lo que hablábamos hace 15 o 20 días, no me acuerdo, hermana Ana Rosa, que su merced respondió una pregunta que era así correcta, creo que fue hace 15 días. Perdón, estábamos hablando de honrar a los padres y a los hijos, ¿se acuerdan? Y que al final hicimos una administración, lloramos y dijimos, bueno, no sabíamos que esto era de esa manera, no lo sabíamos, perdónanos, Señor. ¿Eso es pecado o iniquidad? Es pecado. ¿Por qué razón es pecado, mi querida Lina? Porque no conocíamos. Por ignorábamos. Es que ignorábamos y lo ignorábamos. ¿Cierto? Otro ejemplo. ¿Qué pasó? Estamos cogiendo. Así sí, nos estamos intercediendo para que las fiestas del eterno Dios, las fiestas del Pesaj, ¿a los cuántos días del mes de Aviv? A los 15. ¿A los cuántos? 14. Ok. ¿Lo celebrábamos? Yo por lo menos no lo celebraba. Semana Santa. ¿Por qué? Porque no sabía. Porque lamentablemente, sí señor, nos regíamos por el calendario, para efectos espirituales, por el calendario del Papa Gregorio, no por el calendario bíblico. Ahora es diferente, porque ahora sí tenemos un conocimiento de la palabra, de la Torá, de la palabra, del eterno Dios. Antes era pecado, pero yo era culpable. Obviamente, como yo no sabía, no, la ignorancia de la ley no es excusa. Artículo 9 del Código Civil. Lo sabe hasta el señor Andrés Bello, chileno él. Código Civil colombiano fusilado el chileno, ¿no? Copiadito el chileno, una calca total. Y dice que la ignorancia de la ley no es excusa. Lo dice el artículo 9 del Código Civil. La ignorancia de las leyes no es excusa. Si en el plano secular, ahorita, vamos Rubén, si en el plano secular la gente lo entiende, ¿por qué nosotros creemos que con el eterno Dios eso es? Es que la sangre de Jesús, de Yeshua me limpia, y pisoteamos la sangre del Mesías, ¿no? Y la ignorancia de la ley no es excusa. ¿Hay culpabilidad? Sí la hay. Pero yo no sabía, tranquilo, el Señor me perdona. Pero soy culpable, sí, pero el Señor me perdona. ¿Y se me cuenta como? Pecado. Ok, años después, pum, hoy aquí estamos, 18 de... ¿Qué mes estamos? 18 de noviembre de 2023. Quebrantó el santo mandamiento. Iniquidad. ¿Por qué iniquidad? Porque ya lo sé. ¿Hay culpabilidad? Sí. Pero ahora es más tenaz. Ahora es más duro. Cuando me presente delante del Señor va a ser más... El mismo pecado, el mismitico pecado. Pongamos honra a tu padre y a tu madre. Es que es mejor así con ejemplos, es que así entendemos más. El honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Para una persona de afuera que no conoce el mandamiento, llega delante del Mesías para ser juzgada. El Señor, ¿cómo le va a juzgar? Como pecado o como iniquidad. Como pecado. ¿Va a ser culpable? Sí, por supuesto. Ese mismo pecado en mí, Dios me guarde, llegó a donde el Mesías, a ser juzgado. Ese mismo pecado para mí va a ser juzgado como pecado o como iniquidad. Como iniquidad. Claro. Y la responsabilidad de la culpabilidad entonces será mayor. Será mayor. ¿Y qué es lo que nos dice Job que tenemos que hacer? Recuerde, acuérdese del perro bravo. Ahuyente la iniquidad de su obrar. Es decir, usted ya conoce la palabra. Usted ya sabe que eso es pecado. Pecado, 1 Juan 3:4, porque el pecado es violación de la ley, porque todo aquel que comete pecado infringe también la ley, ¿cierto? Creo que lo dije al revés, pero bueno. El pecado es violación de la ley. Ok, ya sabe que usted no puede quebrantar un mandamiento. Por más ganas, por más enojado que usted esté, no quebrante los mandamientos, porque ya no va a ser pecado, su merced.
ahora va a ser iniquidad. Y Job nos dice, el libro de Job nos dice que esa iniquidad hay que ahuyentarla, hay que ahuyentarla. Cuando lleguemos todos a los pies del Mesías, ¿ustedes creen que el Mesías nos va a juzgar a todos por igual? No. ¿Por qué no? Porque unos pecaron de una forma y otros de ¿A quién va a juzgar el Señor de los acá presentes? ¿A quién va a juzgar el Señor con mayor severidad? Pero ¿a quién de los presentes? a los que Con nombre propio, a ver, con nombre propio, ¿a cuál de los presentes el Señor va a juzgar con mayor severidad? Con nombre propio. A la pastora. A la pastora. A la pastora. A una señora que se llama Gloria Jimena Porras Granados. Porque al que más se le da, más se le demanda. Claro, claro. Yo a ella no le voy a decir al Señor cuando esté delante de él, no te metas con la unción. Como dicen algunos. ¿Qué pasó, hija? No te metas con la unción. No me pises el manto. Vamos a ir a Hechos 10. Es que hay unos que son así. Hechos 17. Vamos a ver lo que nos enseña el apóstol Pablo. ¿Está muy difícil o ya lo entendimos? Lo entendimos, ¿cierto? Pronto al comienzo hubo cierta confusión, pero es necesario. Por eso yo hace 8 días, y hablando del tema de la mancha, de todo esto, yo dije, yo no voy a correr. No quiero correr. Si me toca quedarme un versículo por un mes, pues no, pues tampoco por un mes. No, pero sí estamos ya como a mes y medio en el mismo versículo, fíjese que sí. Pero que entendamos y apliquemos. Nada más bonito que eso. Hechos 17:30. Hechos 10, no, Hebreos no, Hechos. No, de lo que estaba. Perdón. Ahorita. 13:17. Ahorita no hay todo. Sí, no. Perdón. Hechos 17:30, ¿listos? Pero Dios, está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Cuando estábamos en ignorancia y esos pecados por ignorancia, el Señor dice, arrepiéntanse, es decir, hagan un alto, retornen y abracen la palabra. Fruto digno de arrepentimiento es ese. No es tanto el no lo vuelvo a hacer, es volver a la palabra. Sí es volverlo a hacer, pero es volver a la palabra, guardar los mandamientos, ¿cierto? Fíjense que no dice sigan igual. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. ¿Cuál es ese varón? Entonces fíjense que todo esto se da en un contexto jurídico. Yo desde hace sábados les estoy repitiendo eso, pero es que la escritura es jurídica, son ordenanzas. Y se va a dar esto dentro de un contexto jurídico. Por eso cuando Él venga, que nos halle como sin mancha, libre de culpa. Entonces, en el día del juicio a mí no se me va a tratar igual que a Lina, por ejemplo. No se me va a tratar igual que a Lina. A nosotros los pastores, las personas de púlpito, las personas de altar, se nos va a medir con una... Por eso el mismo Señor lo dice. Pero Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. El mismo Mesías lo dice. Entonces yo no puedo parar acá a inventar ni a decirles cosas, ¿cómo se llama? ¿Halagüeñas? ¿Halagüeña es una palabra correcta? ¿Halagüeña? Sí. Yo no puedo hacer eso. Volviendo a Job 11:15, entonces podrás alzar el rostro a él sin defecto y estarás firme, y nada temerás. Esta mañana estábamos hablando, yo no sé, con mi papá, con mi mamá, o con los dos, ya no me acuerdo. Estamos hablando
Y decíamos algo, yo creo que a la iglesia de Occidente, el Señor le va a exigir bastante, más que a la iglesia de Oriente, porque nosotros estamos, sí, pasando por situaciones adversas, pero estamos cómodos, realmente estamos muy cómodos. Allá violan incluso a las pastoras, a las misioneras, las violan, las matan, las secuestran, hacen cualquier cantidad de cosas con ellas. Tienen que esconder las Biblias. Si estuviéramos en Medio Oriente y en ese momento llegara a entrar un grupo, ¿qué creerían? Un grupo armado, Dios nos guarde. ¿Qué creerían ustedes que harían con nosotros? Nos atacaría. ¿Qué creerían ustedes? Estamos lo mismo que ha pasado. La muerte sería un... ¿Qué harían con nosotras? Pero vivimos en una liviandad tan impresionante. Nos quejamos sin que nos duela. Nos quejamos sin que nos duela, amados, de verdad. Berrinchudos como nosotros solos. Es terrible, es terrible, es terrible. Pero yo creo que el Señor sí está levantando un remanente en estos últimos tiempos, que verdaderamente le ame, que guarde sus mandamientos y que esté dispuesto realmente a vivir como se tiene que vivir delante del Señor, sin mancha, libre de culpa y en paz, amada congregación. Avancemos, por favor. Acompáñenme a Daniel capítulo 1. Vamos a ver otro ejemplo. Obviamente no vamos a terminar, no vamos a terminar hoy. Quiero dejarlo apenas con la introducción. Así como hablamos de Absalón, quiero hablar un poquitico de Daniel. No mucho, no todo. Pero quiero que miremos algo de Daniel, del profeta Daniel. Amén. Y no hemos terminado el versículo de Levítico. Todavía nos falta ver a los ciegos, todavía nos falta ver a los cojos, a los estériles. Todavía falta harto. Pero ¿quién quita que el Señor venga antes? No lo sabemos, ¿no? Pero Daniel 1. Daniel 1. Vamos a mirar algo de Daniel 1, por favor. Daniel 1, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la asitió. ¿Listo? ¿Cuántos años estuvo cautivo Judá en Babilonia? 70 años. ¿Seguros? No, perfecto, seguros. Judá, Israel se lo llevaron los asirios, ¿de acuerdo? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. ¿Leí mal? No, leí bien, sí. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, ojo a esto, por favor, que trajese de los hijos de Israel. Versículo 3. ¿Dijo quién? ¿Dijo quién? No, pero ¿dijo quién? ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¿El eunuco? El rey. Tenga en cuenta el rey. Pagano y todo, pero rey, porque acá hay un patrón espiritual. ¿Listo? Acá hay un patrón. Independiente que este sea pagano. No importa. Y el rey dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel. ¿De quiénes? Del linaje, no de cualquiera, su merced. Del linaje real. De la nobleza, amado. De la nobleza. De los príncipes. Muchachos, en quienes no hubiese mancha. Ahí está. En quien no hubiese mancha, tacha alguna, defecto. Ojo a esto. Porque aunque Nabucodonosor sea un rey pagano, acá hay un patrón espiritual. Y es que al palacio de un rey solamente entran las personas que no tengan tacha. Fíjense las exigencias del rey. Por eso el apóstol Pedro dice, cuando él venga que no los halle, perdóneme, procuren con diligencia que cuando él venga los halle, sin mancha, libres de y en paz. Luego el mandamiento de Levítico está muy súper vigente.
supremamente vigente, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. ¿Qué dice ahí? Idóneos, con virtud, para estar como en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Por qué el rey dio sus requisitos? ¿Por qué el rey daría esos requisitos? ¿Cuántos tienen hijas, mujeres, hijas, aparte de Luis Ángel, la hermana Olga, mi papá, Sebastián, la hermana Ana Rosa, hermana Elena? Pues bueno, Paulita ya es soltera, Paulita ya es casada, entonces hermana Victoria. ¿Cómo quiere su merced su yerno? Eso cualquiera, ¿no? Eso al que le guste, no importa, eso cualquiera. ¿No? Ay, Irene también tiene su... Eso cualquiera sirve. ¿No quisiera usted que su yerno cumpliera unos requisitos mínimos? Para entrarlo a su casa y decirle bienvenido, muy pronto serás otro hijo más. ¿Les gustaría? Sí, claro, señora. Por supuesto. Claro. Que sea El suegro es el diablo ahí. No, pero espere. No. Porque es que al palacio del rey, ¿quiénes entran al palacio del rey? Lo mejor de lo mejor, amados. Lo mejor. ¿Quiénes van a entrar al palacio del rey? ¿Qué? El padre con quien va a desposar a su hijo. El padre con quien va a desposar a su hijo. ¿Eso con cualquiera? No, con lo mejor. Con lo mejor. Con alguien que no tenga mancha. ¿Ustedes creen que Yahvé, el eterno Dios, va a alcahuetear que la esposa, que la novia del Mesías sea una mujer manchada, que tenga un poco la palabra que salió de su boca? Y a su palacio solo va a entrar una novia así, sin tacha, sin mancha. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Dice el pastor, ya se me pegaron las frases del pastor Carlos, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar de hoy en 8 días mirando algo de David. Algo de David, no. Algo de David. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Dios soberano, por este tiempo que tú nos has regalado, Señor Dios eterno. Padre, necesitamos, Señor Dios soberano, alejar de nuestras manos la iniquidad, Señor. Hay muchas cosas, Señor, que antes desconocíamos, que antes hacíamos por ignorancia, por las cuales en este momento te pedimos perdón, Señor. Es más, muchas de las cosas las hicimos porque así nos enseñaron y hicimos lo fácil, hicimos la fácil que fue creer sin cotejar por la palabra, Señor. Y eso es pecado, Dios de los cielos. Por lo cual ahora nos arrepentimos, Señor, como lo leímos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la carta de los Hechos de los Apóstoles, Señor. Y nos queremos arrepentir, Señor, porque tú has pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, Señor. Pero ahora nos pides que nos arrepintamos, Dios de los cielos. Y estamos acá arrepentidos, Señor, Dios soberano, porque no queremos ser culpables de ese pecado, Señor. Y te clamamos, Señor, para que podamos alejar la iniquidad de nuestras manos también, Señor. Que no permitamos que la maldad more en nuestro hogar, Dios de los cielos. Padre, perdónanos, Señor, porque aún por esa religiosidad y esas enseñanzas tan descabelladas, Señor,
pusimos, Señor, tropiezo para muchos, Dios de los cielos. Perdónanos, Señor, si en alguna oportunidad a través de esas enseñanzas erróneas fuimos de tropiezo para un alma, para una vida que en este momento dice: yo no quiero ir a un lugar de eso, yo no quiero saber nada. Señor, perdónanos, Señor, ten misericordia, Dios del cielo. Hoy, Padre, te damos gracias por este tiempo de Shabbat que tú nos permitiste terminar, Señor. Gracias, Padre amado, por la familia Medina Roja, Señor, que tú permitiste, Señor, bajo tu voluntad, que regresaran a Tunja, Señor, a su casa, Dios de los cielos. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero lo que sabemos es que tú les has estado guiando y los continuarás guiando, Señor, por siempre, Dios eterno, dándote gracias por ellos, por la hermana Victoria también, Señor, por cada familia que está acá, Señor, Dios de los cielos, por aquellos que no vinieron, que no han venido, Señor, Dios, por favor, ayúdalos, sosténlos y fortalécelos, Padre amado. Hoy, Señor, entregamos nuestra vida a ti, Padre amado, porque queremos presentarnos cuando tú vengas, sin mancha, libres de culpa y en paz, en el nombre de Yeshua Mesías. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Despedimos a nuestros amigos de YouTube. Bendiciones para ustedes.